estimados. Para comenzar, bueno, para continuar en realidad, los laboratorios que estamos trabajando de auditoría, para esta ocasión tenemos que trabajar en la siguiente preparación del laboratorio. Vamos a hacer la implementación o terminar la implementación de lo que es WordPress sobre el Ubuntu Server que era el servidor LAN que teníamos de prueba. ¿Ya? Entonces para ello necesitan ya tener WordPress la versión 6.2 descargada, descomprimida. De hecho el link, cierto, se los compartí, la versión 6.5.2. Además de ello, tiene que estar montada sobre el servidor Ubuntu. Les dejé el tutorial, cierto, los apuntes de cómo hacerlo, ahí está. Por lo tanto tienes que tener un servidor LAN listo y montar WordPress o subir WordPress sobre el servidor, ¿ya? Ahí están los pasos, ¿cierto? De hecho, para poder levantarlo hay que tener todo lo que hemos hecho hasta ahora. Ahí están lo que son los paquetes de Apache, ahí están los paquetes de PHP, MySQL, etcétera. Así que también está ahí todo el apunte para que lo hagan. ¿Y cuál es el objetivo de esto? De tener WordPress instalado sobre la instancia, ya que vamos a aplicar una planilla, una vez que ya esté listo, en la cual vamos a ver los checklists que nos brinda OWASP para ver si cumplimos ciertos requisitos dentro de una implementación, dentro de un sistema web ya funcionando, y eso lo va a catalogar después en qué nivel quedaría, si es crítico, bajo, alto, ¿ya? Según lo que nosotros vamos a auditar. Esta planilla, que la van a aplicar después al WordPress cuando ya lo tengan en ejecución, funcionando en su Linux. Esto pensando también en la prueba 2, que va a ser muy similar, hay que auditar también una plataforma, ¿ya? Pero ahora lo hacemos obviamente más formal, con una planilla que yo les compartí, que está también ahí. Y esta planilla, la gracia que la preparó OWASP y tiene distintos tipos de categorías de auditoría y me va indicando con qué herramienta hacerlo. Por ejemplo, ahí voy a mostrar, no sé, uno de los niveles, ¿ya?, de esta planilla. Por ejemplo, quiero revisar si cumple, no sé, pues el punto 1, ya. Planilla punto 1. Esa planilla punto 1, como indica, cierto, en la parte principal, es para ver recopilación de información. ¿Ya? Hay distintos niveles. Entonces después tú tomas una de estas planillas, te explica en la norma que vas a revisar. Ahí está, cierto, la WSTG, por ejemplo, Info 01. Te explica qué es lo que hace, reconocimiento de puertos, reconocimiento, por ejemplo, de protocolos implementados, y te pregunta con qué herramientas lo podrías hacer. Cuando se hace, lo auditas con herramientas, cierto, propuestas, que son generalmente las herramientas validadas para auditar, según el tipo de categoría, uno va clasificándola. Ya, por ejemplo, si lo que encontré dentro de los objetivos utilizados con esta herramienta es de tipo o pasó o no pasó la prueba, por ejemplo, pasó. Por ejemplo, cumplió el objetivo, utilicé esas tres herramientas o dos herramientas, las que me va preguntando, y si pasó, por ejemplo, el nivel que nosotros le estamos indicando, esto después va a generar al final de hacer la clasificación que podamos nosotros analizar en qué nivel va a quedar de riesgo ese tipo de auditoría. ¿Ya? La planilla, como está hecha, me indica hasta el color del riesgo, por ejemplo. Si es crítico, no crítico, según lo que le audite, o simplemente no cumple ningún tipo de riesgo de seguridad, en este caso la plataforma. ¿Ya? Entonces con esta planilla se trabaja, me genera el cálculo automático después del resultado del test que le hacemos, con la herramienta que me va sugiriendo y lo que yo voy encontrando dentro de cada una de las categorías que voy a auditar. Entonces, por ejemplo, ahí ustedes después seleccionan algunos de los tipos de niveles. Ahí, por ejemplo, mira, justamente con las herramientas que hemos ocupado, me dice, determine los tipos de servicios que están corriendo en el servidor que va a auditar, y la herramienta recomendada, por ejemplo, serían Nmap, me dice, Nmap. Entonces, utilizo la herramienta que aparece en la casilla, audito según
ejemplo, la WSTG Info 04, dice, enumere las aplicaciones que están corriendo en el servidor, ¿ya? Me explica un poco el objetivo, utilizo la herramienta, ya conocemos varias de ellas, y luego lo clasifico. Si pasó o no pasó ese punto. ¿Cómo esta rúbrica para indicar si pasó o no pasó el punto? Por ejemplo, si lo que querías auditar y explicaba que era un servidor web y requería tener, no sé, pues 2 o 3 servicios corriendo, y efectivamente tenía los 2 o 3 servicios corriendo, significa que pasó la prueba, esa prueba. Si tenía más de los que se necesitaban, por ejemplo, sería una prueba, ¿cierto?, que quedó insuficiente. Y después, cuando tú vas viendo los resultados, de hacer este tipo de formulario, lo vas llenando en la planilla, te indica incluso si fue iniciado ya la auditoría, fue terminada la auditoría, vas a la hoja donde están los riesgos y el resultado del riesgo, y ahí te lo va clasificando, ¿ya? Así que esta es la forma de usarla, es bastante sencilla, como les digo, es de una planilla hecha por OWASP, y así nosotros podemos ir haciéndolo más formal lo que es la auditoría de lo que vamos identificando dentro de una plataforma. Entonces, esta planilla, ¿cierto?, que ya la tenemos ya para trabajar, la idea es que la ocupemos con WordPress. Por lo tanto, tienes que instalar WordPress, tienes que tener funcionando WordPress en el servidor, ¿ya? Y luego que lo tengan en ejecución, funcionando, vamos a la planilla y ahí empezamos a auditar el nivel 1 y nivel 2, que serían de la primera hoja, donde empezamos a ver análisis, ¿cierto?, de lo que tiene el servidor, ¿ya? Y si cumple en este caso los requisitos. Y así nosotros vamos viendo otras categorías donde te analiza, por ejemplo, el frontend, si cumple, por ejemplo, con lo que es seguridad en cuanto a cuenta, si cumple con lo que corresponde a visibilidad de carpeta y directorio. Me pregunta si tiene el archivo robot, por ejemplo, si no lo tiene, y un sinfín de cosas. Entonces así nosotros, como les decía, lo vamos clasificando, la misma planilla me va auto llenando los resultados que yo voy identificando, y también me sugieren con qué herramienta hacerla, ¿ya? O qué aplicación debería ocupar para poder analizar ese tipo de riesgo que quiero identificar, ¿ya? Son 12 tablets total, ¿cierto?, para hacer una auditoría completa de una plataforma, y nosotros nos vamos a enfocar principalmente en las 2 primeras, ¿ya? La 1 y la 2, las 2 primeras hojas. El resto ya son para ver ya detalles mucho más avanzados. Hay herramientas como Bursuite, por ejemplo, que vamos a ver después, que como no lo hemos trabajado todavía, por eso no vamos a trabajar los niveles 6 en adelante, donde hay que hacer ya la copia en este caso, completa de un servidor, y poder analizar su código fuente y cómo está estructurado, ¿ya? Por lo menos de la nivel 1 y 2. Así que ahí está la tarea que tienen que hacer, la actividad. Esto ya es parte de la prueba que viene, ya trabajar con esta guía y hacer la instalación y funcionamiento de WordPress en el servidor Linux. Así que ahí se los dejo, chiquillos, para que lo vayan preparando mientras. Y ya saben que necesitamos WordPress, está el link de descarga, el video de cómo implementar WordPress, los archivos PHP Info y Robots que necesitamos también tenerlo en el servidor. Esos archivos se los dejé listos. El archivo robots es el que me va a dar los permisos de directorios y visualización por parte de los motores de búsqueda, y el archivo PHP Info el que me muestra la información propia del server, ¿ya? Así que también tenerlo para descargar, y hay que subirlo después en la carpeta raíz del servidor una vez que tengan listo WordPress, ¿ya? Así que está lo que necesitamos. Sería WordPress, ahí está la descarga, los archivos PHP Info y Robots, instalar WordPress, y luego tener la planilla para ir llenándola según lo que vamos a realizar, ¿ya? Pero primero WordPress instalado. Así que ahí vayan a trabajar, chicos. Necesitan FileZilla, recuerden, para poder subir los archivos después al servidor. Necesitan el archivo PEM, el archivo PPK. El archivo PPK lo convertimos del archivo PEM para poder generar una conexión y subir WordPress completamente, ¿ya? De hecho, hicimos un video el otro día de cómo se hacía, para que lo revisen. De hecho, ese es clase 23 de abril, auditoría WordPress, es cómo se instala WordPress y cómo se sube WordPress. Pero si quieren repetirlo, ahí está el video de la instalación. Recuerden tener el archivo PPK
para hacer la conexión por FileZilla y subir WordPress. Entonces, primero tengo descomprimida la carpeta, ahí está, la de WordPress, la 652, y debo subirlo completo el sitio del servidor, ¿ya? Y además de ello, los archivos robots y sitemap, que también los tenemos adicional por aquí, ¿ya? También tenemos que subirlos. Así que para que los vayan bajando y los tengan ahí a mano. WordPress 652, ahí está. Y también está el link de la instalación de WordPress en Ubuntu Server, por si lo quieren revisar. Con los requisitos, dependencias que tienen que estar primero instaladas como LAM, para ser un servidor LAM. Entonces, sobre el Ubuntu Server 2204 de respaldo que tenemos y que es un servidor LAN, ahí instalan WordPress, que es el mismo servidor que ocuparon para instalar el DWA. Ya que está listo como LAN, les sirve también para hacer la instalación. Ahora, si gusta, puede hacerlo en otra máquina, le hace una clonación y lo hace solo, ¿cierto? El WordPress. Le hace una copia a la misma y puede trabajar los WordPress aparte, por ejemplo. Voy a dejar un servidor solo con WordPress. Y así tengo, claro, mucho más expedita lo que va a ser la auditoría que le hagamos, ya que no va a tener otra plataforma funcionando, sino que solamente la que quiero auditar. Entonces, un Linux, Ubuntu Server, LAMP con WordPress.
necesitamos instalar entonces o subir archivos, la idea es que también lo hagan por algún gestor como FileZilla, pero para ello necesitamos también convertir el archivo PEM en PPK. Si recuerdan cómo se hacía, o no se acuerdan cómo se convertía un archivo PEM en PPK. ¿Se acuerdan cómo convertirlo, no? Porque tenemos un archivo PEM, ¿cierto? Hay que convertirlo en PPK como una llave privada para poder ocuparlo con FileZilla o también para conectarme por PuTTY, ¿ya? Y ahora justamente lo requiero, así que ahí tengo el archivo .pem. Tienen que instalar PuTTY para ello, tener PuTTY y PuTTY Generator, que es la herramienta que viene dentro de PuTTY, y ahí puedo convertir el archivo a una llave de tipo privada, el archivo PEM a PPK. PuTTY Generator. Entonces, como necesito convertir el archivo para subir, ¿cierto? Después WordPress por FileZilla, tomo el archivo PEM, lo cargo en PuTTY Generator para que lo tengan ya instalado. Se verifican que esté como tipo RCA el algoritmo, ¿cierto? De cifrado y 2048 bits, que como viene por defecto PuTTY Generator. Ahí, entonces cargan el archivo y después lo guardan como llave privada. Y ahí se genera el PPK. Entonces el archivo PEM lo cargo en PuTTY Generator. Ahí abre la llave, ¿cierto? Cifrada, el archivo PEM. Y luego lo guardo como llave privada. Save Private Key. Y ahí me genera el PPK. La idea es que le den el mismo nombre, como se llama su par de clave, para que no lo confundan o no lo vayan a perder. Y lo convierto. Entonces una vez que convierto el archivo, lo guardo como llave privada, lo tengo listo para usarlo por FileZilla, para después subir los archivos. Y también me va a servir para conectarme por PuTTY, el archivo PPK. Justamente voy a hacerlo ahora por PuTTY, ustedes no es necesario que lo hagan, solamente para mostrar más grande el tamaño de letra, pero lo pueden hacer la conexión por consola mediante el navegador, así que como lo han hecho otras veces. Pero sí lo voy a requerir para hacer la conexión por SSH. Entonces, este debería ser un servidor LAN. Voy a revisar igualmente si tiene los servicios funcionando. Y si no los tiene, los vamos a instalar. Eso, revisemos Apache. Si está Apache en ejecución. No, entonces esta máquina está limpia en realidad, así que lo voy a tener que instalar o convertirlo en LAN. Si ustedes la tenían lista, en esa suben WordPress directamente. Hay un repaso rápido, chiquillos. ¿Qué tenemos que hacer primero para instalar LAN? Primero actualizar, ¿cierto? Sí. Una actualización, siempre una actualización. Esta máquina, como digo, está limpia, no tiene nada instalado. Así que lo voy a convertir en LAN y ahí voy a instalar WordPress. Ustedes pueden ocupar una que ya tengan lista como LAN. No hay problema hacer una nueva.
Ya sería entonces actualizar una apt-get update. Ya, luego un upgrade. Y luego continúo con el orden de paquetes, que era Apache, PHP, Python, MySQL Client Server, BSFTPD y PHP MyAdmin. Los mismos paquetes que hemos instalado en otra ocasión. Después se hacía la modificación del archivo de MySQL dentro de ETC, que faltaba, ¿cierto?, o mencionar. Y ahí estaría ya lista el servidor LAN. Muy rápido el proceso, lo vamos a alcanzar a hacer, ¿cierto?, para mostrarlo acá y grabar también el proceso completo, en caso que lo olvidaran. De hecho, en el apunte, ¿cierto?, que le compartí de instalación de WordPress, son las mismas dependencias y exactamente lo mismo que vamos a instalar. Los mismos comandos y el mismo orden de instalación. Ya, estaría entonces actualizado. Ahora voy con la instalación de Apache, igual como indica por acá, instalar Apache 2. Va con las dependencias. Y dentro de las dependencias requería, se instala también PHP y Python. Ahora, varias de las dependencias cuando instalamos Apache se instalan, pero igual es recomendado que las puedas ir probando una por una en caso que no se haya instalado alguna de ellas. Claro, aquí están por separado la dependencia. Sería sudo ptget install y cada una por separado, ¿cierto? Para que la vayan instalando. GoScript, las librerías de Apache 2, hay muchas que ya están listas, pero igual hagan una revisión y vayan instalándola igual manualmente. ¿Ya? Igual instalarla manualmente. Si ya está, no importa, pero si le falta alguna, ahí la vuelve a repasar. ¿Ya? Están en el link que les compartí. ¿Ya? Entonces va instalando una por una todas las dependencias. ¿Ya? Si no está instalada, claro, ahí mismo se hace. Si ya está, le dice que no es necesario. Bueno, MySQL lo vamos a hacer después, se fijan, ahí está PHP que también lo hacemos. ¿Ya? Profe, ¿Sí, señor? ¿Python es Python 3 o Python 2? Python nomás, Python. Y siempre instala la última versión. Pero mira, como le estoy mostrando acá, abran el apunte que yo les compartí que dice actividad instalar WordPress
porque ahí están las dependencias por separado. Están por separado. Entonces, mira, revisa el archivo, ya te vas a instalar dependencias para que vamos siguiendo el mismo orden. Y si bien hay algunas que nosotros igual las instalamos de antemano, por ejemplo, instalamos MySQL Server, instalamos varias de ellas, PHP, Python, pero hay otras que no están instaladas. Entonces, igual haz el comando ptget-install y las vas instalando una por una, las que te falten. ¿Ya? Si tú instalas, cuando instalas Apache 2, igual instalas muchas dependencias, pero hay veces que no todas se instalan. Entonces, igual hay que revisarlas si están todas las que están ahí disponibles. Ya, por eso estoy haciendo el repaso, lo voy poniendo. Si está, dice ya está lista, y si no, se instala. ¿Ya? Por ejemplo, PHP. Entonces, debo instalar PHP, debo instalar Python y las otras dependencias que aparecen en el listado. Pero Python ya estaba, entonces lo omite. Sigo entonces, MySQL Client Server lo voy a dejar para el final. Voy con otras dependencias. Yo voy a la última dependencia que es la zip y luego vamos a instalar lo que es MySQL por separado. Entonces ahí repasan las dependencias que nos tengan instaladas, las que ya están listas las omiten. Y sería actualizar el sistema operativo, Apache y luego de Apache todas las subdependencias y instalaríamos MySQL. A continuación, client y server.
MySQL Client, MySQL Server, DSFTPD, PHPMyAdmin y luego revisar los servicios y modificar el archivo de MySQL. ¿Ves FTPD también para poder subir los archivos? Si lo instalas también como servicio y revisarlos y editar. Entonces, los tres servicios principales que son Apache, MySQL y DSFTPD deberían estar en ejecución. Los revisan consistency del status y modificar el archivo de MySQL que está en la carpeta etc. En el archivo de configuración de MySQL, ¿recuerda lo que se modificaba? El puerto, se comentaba el puerto 3306 y se modificaban las direcciones de loopback o localhost por direcciones genéricas. ¿Ya? En IPv4, que sería la 0000. Y como hice una modificación a MySQL, necesito reiniciar el servicio. Estamos haciendo técnicamente desde cero toda la implementación, ¿no? Entonces, después, cierto que ya tengo todo instalado, mi servidor LAMP completo, para lo que es la instalación de WordPress, tengo dos opciones, ¿ya? Una de ellas es que descargues directamente WordPress en el servidor, directamente,
¿ya? Por lo cual tengo que llamar a un repo estando en la carpeta www, ¿ya? Acá en la carpeta raíz, darle los permisos necesarios con los chmod y le digo que vaya a buscar WordPress desde el sitio oficial, la última versión, la descargue en la carpeta www y la descomprima, ¿ya? La otra opción es como la estamos planificando, haber descargado antes WordPress y subirlo directamente, ya descomprimido. Y es mucho más rápido también hacerlo así, ¿ya? Entonces lo puedo descargar en este paso directamente, como está acá, en la instalación de WordPress, o subirlo. En este caso voy a optar por subirlo. Las dos formas son válidas, ¿ya? Para subirlo, debí haberlo tenido ya descargado del sitio oficial, WordPress 6.52, y lo debo subir al server, a la carpeta pública, ¿ya? Entonces le vamos a dar los permisos a la carpeta pública y de ahí vamos a subirlos por el SFTP, ¿ya? Por SFTP lo vamos a subir completamente. Entonces ahí a la carpeta HTML donde va a estar alojado WordPress le damos los permisos totales. Y dentro, ¿cierto?, de HTML, ahí vamos a subir WordPress. Entonces, como el archivo index no lo voy a ocupar ahora y necesito crear una carpeta para subir WordPress, lo elimino, ¿ya? Lo elimino y ahí voy a crear mi carpeta para subir todo el contenido remotamente de WordPress, ¿ya? En el caso como aparece en el tutorial, ahí lo puedes bajar directamente a la carpeta raíz, ¿ya? Completa. Que lo descargue y lo descomprima. Oiga, profe, ¿dónde era que está? ¿Cuál era la ruta del archivo para configurar MySQL? etc MySQL. Ah, ya. Está acá, mira. La ruta completa es Ah, ya. etc PC y MySQL, claro. MySQL, y dentro de MySQL tienes que entrar a MySQL conf.d. Mira, sería, esta es la ruta. MySQL conf.d. hay que desconectar el puerto. Sí, esa es la ruta, ¿cierto? etc MySQL conf.d. Y adentro está el archivo MySQL d.cnf. Ese es el que editas. Ah, ya. Con nano, ahí. Entonces la ruta sería etc MySQL conf.d y abres el archivo mysqld.cnf. Hay dos archivos solamente. Ya. Y es el que abre y ahí editas el puerto, decomenta la línea del puerto y editas la ruta de las direcciones locales. Ya. Y ahí lo guarda y reinicia. Entonces en el directorio raíz voy a hacer una carpeta para subir WordPress, como lo estoy haciendo manualmente. Y como ya lo había descargado WordPress y descomprimido, lo voy a subir directamente a la carpeta que voy a crear ahora. Ya, carpeta WP, ahí va a estar WordPress. Entonces en ese directorio voy a subir WordPress. Ahora, para subirlo, como lo tengo descomprimido, requiero un gestor, ¿cierto? Como FileZilla. ¿Ya? FileZilla. Entonces, para conectarme por FileZilla y subir la carpeta WordPress que la tengo por acá, ahí está, completita, lo que debemos hacer es tener la IP pública, el usuario y el archivo ppk con la clave para poder conectarlo y subir, en este caso por SFTP. ¿Ya? Entonces no es como poner los datos directamente en el servidor, que es la IP, el usuario y la clave. ¿Ya? Hay que hacer una conexión. ¿Ya? Una conexión, ahí genera una conexión y le agregas los datos y los guarda, los datos de conexión. Por ejemplo, aquí lo voy a llamar en
FileZilla WordPress, AWS WordPress, para recordarme, ¿cierto?, que el laboratorio que estamos haciendo. Y aquí lleno los datos. El protocolo es SFTP. SFTP. La IP pública, el puerto 22, modo de acceso por archivo de claves, por lo tanto debo ir a buscar el archivo PPK, el que convertimos. El usuario es Ubuntu, el archivo PPK por acá. Ahí está, y la IP pública. Y se genera la conexión, chiquillo. Ahí está. IP pública, SFTP, puerto 22, archivo de claves, el archivo PPK, usuario. Datos de conexión, SFTP, IP, puerto, archivo de claves y usuario Ubuntu. Entonces se guarda la conexión y después la llaman la conexión. Conectar, ya está listo todo, ser todo asociado. Entonces me genera la conexión al server por acá a la derecha, busco la carpeta, ¿cierto?, que hice dentro de HTML y subo WordPress, todo el contenido de WordPress descomprimido. Entonces todo descomprimido dentro del directorio que usted acaba de crear. Ahí se empieza a subir. Ya. Mientras se están subiendo los archivos, hay dos archivos más que tienen que tener a mano para subir en este caso a la carpeta raíz de nuestro servidor. Esto no van a ir dentro de la carpeta WordPress, sino que van a ir ahí directamente en la carpeta HTML, que es el archivo robots y el PHP info PHP. ¿Ya? Entonces, para que los bajen los dos archivos y para subirlo en un momento más. Entonces, como ya los descargué, los voy a editar para que veamos qué deberían llevar como contenido estos archivos. Y ya son archivos de seguridad dentro del servidor WordPress. ¿Ya? Entonces vamos con el primero, que sería el robots. El archivo robots.txt, fíjense de la forma como lo voy a configurar, por un tema de seguridad. El robot.txt, recuerden que es el que autoriza a los motores de búsqueda si pueden leer el contenido de los directorios o lo que tenga alojado al servidor. Entonces, ¿qué es lo que le dije? ¿Cierto? Todos los motores pasan y lean solamente el directorio que se llama WP de WordPress. Y todo lo demás es eliminado. Solamente quiero hacer visible ese directorio. Y todo lo demás oculto para el resto del mundo. Así le di la seguridad, por lo menos, en cuanto a la indexación. El WP es el nombre de la carpeta que creé donde estoy subiendo WordPress. Entonces, permitido solamente acceso a la carpeta WordPress, el resto todo organizado. Y lo subo después a esa es la carpeta raíz de mi servidor. Y en el caso del
del otro archivo, el PHP info. Recuerden que este archivo me va a servir para verificar lo que tengo instalado, así que le vamos a sacar mucho provecho para después revisar si efectivamente lo que tiene el servidor es lo que necesito y me muestra, ¿cierto?, la configuración de Apache. Pero ese archivo igual es inseguro dejarlo visible, porque cualquiera podría verlo y podría saber toda la información del server. Entonces también deberíamos ocultarlo en el robot. Ahora, ¿cómo lo dejaríamos oculto en el archivo robot? Ese archivo, ya, también es fácil hacerlo. ¿Ya? Solamente quiero visualizarlo por mi parte y no que cualquiera lo vea. ¿Ya? No que cualquiera lo vea en cuanto me refiero a motores de búsqueda. Entonces, como tengo un archivo que se llama phpinfo.php, que lo voy a subir también con el fin de revisar información del servidor, pero para mí solamente, no para el resto del mundo, le aplico seguridad en el archivo robot. Entonces, así como dejé disallow todo el contenido, voy a dejar también así disallow el archivo phpinfo. No quiero que sea visible. Yo se lo agrego. El phpinfo.php. Lo agrego dentro de la regla que dice en el robot. Nosotros sabemos que está ahí físicamente, sabemos la ruta cómo llegar, pero para la indexación no se muestra. El archivo phpinfo muestra todo, es casi como entregar la llave del servidor y vea todo lo que tiene, ¿no? Los módulos instalados, las versiones, ¿ya? Entonces igual para nosotros es relevante cuando estamos administrando, auditando, pero no para terceros, así que por eso lo dejamos oculto. Disallow, el phpinfo php, y ahí los puedo subir completamente. Entonces el archivo robots y el phpinfo van en la carpeta HTML, la carpeta raíz. Mientras subimos lo vamos a publicar también acá. Irían juntos, phpinfo y el robot. Pero profe, cuando hizo el tema de la instalación, o sea, en el paso 3 del WordPress, hizo primero el tema de la carpeta. Ese paso, Sí, ese paso. mira, es que aquí es descargarlo directo en el servidor dentro de una carpeta que tú creas, ¿cierto? Ya, sí. ¿Ya? En este caso mira, si tú quieres hacerlo de esa forma, tendrías que dentro del directorio HTML, entrar a HTML y dentro de HTML crear una carpeta. Ya. ¿Ya? Y el comando lo ejecutas y acá tienes que decirle dónde se va a guardar. Porque aquí falta esa parte. Aquí lo que estamos tratando acá es que se va a guardar directamente en el www, no en el HTML. Entonces, ¿qué te faltaría para editar a eso? ¿Qué tendrías que agregarle? La ruta. La ruta por Sería así. HTML. Por ejemplo, creo una carpeta que esté dentro de HTML y que se llame, no sé, Dubai, DB, Dubai. Ya. Entonces ahí se va a guardar WordPress, ¿cierto? Sí. Creo una carpeta. Y después cuando le digo dele permiso a la carpeta, sería también así, HTML y el nombre de la carpeta. Y luego cuando le digo descomprímalo, tiene que ser también en esa ruta. Entonces te faltaría editar ahí, en este caso, el script que tenemos acá. Porque si no, si lo haces como viene ahí, te lo va a guardar en la carpeta www y no dentro del HTML. Ah, y ahí hay ¿qué tendría que ser borrar? Copiar, pegar dentro. Entonces aquí lo que hace, crea la carpeta, lo descarga y lo descomprime en la misma carpeta que tú le estás diciendo. Mira, tendrías que editarlo. Lo que falta después del www, HTML, nombre de carpeta. Ahí la estás creando, ¿cierto? Sí. La creas. Luego le das permisos a la carpeta, que estos pueden ser los 777, Sí. permisos totales, y luego dice, lo va a buscar en la ruta de WordPress, lo descarga y lo descomprime inmediatamente, pero en la misma carpeta. ¿Ya? Ya. Como les decía, en el paso 3 se puede hacer de esa forma, o lo otro es ir a bajar WordPress, como lo hice, lo descomprimo a mi PC, Ah, ya.
Pero la ruta tendría que ser dentro de HTML, po. HTML. Faltaría aquí el HTML y una carpeta, ¿cierto? Que tú creas primero para guardarlo. Ahora, si tú no le pones dentro de HTML una carpeta, te lo va a guardar en la carpeta raíz todo. Va a quedar todos los archivos sueltos de WordPress. Es que créalo. Esto, anda tú a crearlo dentro de HTML y créate una carpeta manualmente. Sería aquí mkdir y dentro de HTML lo creas. Porque aquí le falta el HTML. Ahí, en esa parte, el HTML y la carpeta tuya. Pero el SRV no está antes del No, pues no está, pues por eso. Ah, ya. Entonces ahí guárdalo tú directo. Haz tú dentro de HTML, hazte una carpeta, claro. Y después le dices que lo descargues en la carpeta que tú creaste. Tú le das la ruta. Sería algo como lo que hice acá, porque por ejemplo, dentro de HTML hice una carpeta que se llama WP, claro. Y ahí lo descomprimí, que es lo mismo. O lo subí, que es lo mismo. El paso que como muestra el tutorial es descargarlo y descomprimirlo en una carpeta. Yo lo hice de la otra forma, lo bajé manualmente de la página, lo descomprimí en el PC y lo estoy subiendo por FTP. Llega a lo mismo, es el mismo resultado. No funciona. Ya, después cuando ya tengas descargado WordPress, lo tengas ya listo, tú puedes igual acceder directamente por la ruta que es el IP público y puerto, pero si no puedes configurar el archivo de Apache para que le diga en qué ruta va a estar guardado WordPress. Y aquí también tienes que hacer lo mismo en esa línea. Document root sería la ruta by www HTML y la carpeta con el nombre que le diste, ¿cierto? También modificarlo, pero por tu ruta, ¿cierto? La que tú creaste para guardarlo. ¿Ya? Entonces, ¿para qué eso? Es para no poner después la ruta manual en tu navegador, IP pública, /wp, sino que tú pones la pura IP pública y cargas directamente WordPress sin pasar por las rutas que se muestren en el navegador. Porque así está mostrando dónde está guardado. Entonces también te genera poca seguridad eso. Piensa tú que si te muestras toda la ruta completa, podrías saber en qué parte físicamente está guardado el archivo. Porque sería IP pública /wp, por ejemplo. Está diciendo que en esa carpeta está guardado. Acá tú pones IP pública y te recarga directamente sin mostrar la ruta donde está guardado el sitio. Por eso se hace más seguro de esa forma. Importante no mostrar las rutas o las URL. ¿Ya? Si tú las muestras, puedes saber en qué parte específicamente guardaste cierto contenido en el servidor. Entonces ahí lo hacen, al modificar en Apache, te carga directamente el sitio sin mostrar dónde está guardado. ¿Ya? Sin mostrar dónde está guardado. O si no, te aparece la ruta completa, pues entonces no es muy comprendible. Y si a eso tú le agregas un DNS después, que lo llames por nombre, se hace todavía más oculto, porque pones el nombre y el nombre te llama directamente donde está alojado, en este caso el WordPress, y no mostrar, aunque sea por nombre, la ruta donde está almacenado. Que también pasa en algunos sitios, claro, no mostrar dónde está guardado todo el contenido. De ahí lo modificas. Tienes que ir a etc, Apache 2, sites avail, y ahí está lo con nano, ¿cierto? Lo editas y le dices la ruta dónde va a estar guardado WordPress. Entonces ubica el archivo, ¿cierto?
sitios disponibles que está dentro de Apache y una- va a aparecerte el archivo que se llama wordpress.com, ¿ya? O lo crea el archivo wordpress.com para indicar la ruta. Entonces, como el archivo no existe, tienes que crearlo con Nano. Dentro de sitio disponible, etc Apache 2 sitio disponible. De ahí crear el archivo que se llame wordpress.com y le das la ruta al archivo. Y por ejemplo, si yo le diera la ruta que hice para el documento, sería algo así. Tendría que editarlo y acá ponerle mi ruta, que sería var www html y el nombre de la carpeta que le di. Ahí lo modificaría. Ahí quedaría. Ahí quedaría editado como lo hicimos. Mira, como me preguntaste, ahí lo tendría que editar el archivo. Entonces leí la ruta que yo tengo del archivo de la carpeta WordPress. html, ¿ya? Entonces todo lo que llegue, por ejemplo, por el puerto 80 al servidor, todo lo que llegue por el puerto 80 lo va a redireccionar ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Te va a mostrar directamente el sitio y no te va a mostrar las rutas donde está guardado el sitio de WordPress, por seguridad. Entonces hay una forma de mejorarlo. ¿Ya? Hay todo, con la carpeta WordPress, adentro, donde lo que se muestra para el usuario, la parte del frontend, el frontend de WordPress está en una carpeta que se llama WP Content. Es el frontend. ¿Ya? Porque también WordPress tiene otra carpeta que se llama WP Admin, y ese es el backend de WordPress. Entonces ahí también hay que ocultarlo en el archivo RAW después. Porque si no, si tú sabes que WordPress tiene una carpeta que se llama WP Admin, podrías llegar manualmente a la ruta donde está. Entonces la idea también es esa carpeta dejarla oculta. ¿Ya? Como es tan popular y tan conocido, todos los programadores van a saber cómo se llaman las carpetas, pues. Entonces ahí oculte la carpeta nomás, pues como la oculte en el robot. Puede cambiar nombre, puede cambiar el permiso, o en el robot también lo modificas para que no se vea. Porque si tú googleas con los dorks que vimos el otro día, buscar la carpeta WP Admin, te salen todas las WP Admin visibles del mundo en Google. De todos los portales de WordPress que están ahí con la carpeta con el nombre por defecto. Entonces hay que cambiarle el nombre. Entonces, como todavía no he hecho el redireccionamiento, en el archivo de Apache
Profe, no importa el nombre de la carpeta, ¿cierto? No, da lo mismo el nombre de la carpeta. Ya, muestro los archivos, pues la idea es que esto no se vea o que tú no sepas que WordPress está con esa ruta. Ya, que no se vea esa ruta, entonces ahí hay que hacerlo en el Apache, modificar que todo lo que llegue por el puerto 80 cargue directamente la carpeta wcons que está dentro y no que se muestre Ah, te faltó el tu nombre de la directorio. carpeta, Ya, mira. No, sí, no, mira, dice. ahí está el robot que lo modificamos. Lo modificamos, ahí está, permitir solamente leer la carpeta WP y no lo demás. Y dejamos oculto el archivo PHP info por esto. Tampoco quiero que sea indexado por la información que tiene. Mira, por ejemplo, aquí estoy entrando a la empresa Forum. Forum es una empresa que presta o hace préstamos para compra de automóviles chilena. Ahí estoy dentro del WordPress. Entonces esto no debería verse. Claro, usted lo tiene que hacer en el archivo. Ahora, esto mismo, por ejemplo, si tú después quieres hacer que se vea por el puerto 443, quieres hacerlo por HTTPS, también identificas que todo lo que llega al servidor por el puerto 443 lo envía a tu carpeta de WordPress. Entonces así se vería con un certificado digital tu sitio. Y no por HTTP solamente, estás con HTTP, para que se vea con HTTPS 443. Creas otro archivo y lo apuntas al puerto 443. Pero se borra esa carpeta. Se borra ese. No, son dos diferentes. Recuerda que son dos protocolos, HTTP y HTTPS. Entonces todo lo que llega al servidor por HTTPS, que sería por el puerto 443, lo va a enviar a esa carpeta, va a quedar sitio WordPress. O lo que llegue por HTTP, que sería el puerto 80, lo envía a la misma carpeta. Que ambas te lleguen al mismo directorio común, pero de las dos formas. Con certificado digital y sin certificado digital. Entonces harías dos archivos .conf en la misma ruta. Ah, ya, sí, 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 ya. Sí. Entonces todavía me falta modificar el archivo. Ahora no tengo que poner la ruta para llamar a WordPress. Mira, pongo la pública, con la IP pública. Entonces la IP pública me va a cargar el puerto 80 y me va a cargar el sitio directamente. Y no voy a ver la ruta completa para que se me oculte esta parte. ¿Ya? Hay que copiarle lo que hay. Después tendría que crear el usuario. Después viene la creación en el punto 5 de la base de datos que se llama WordPress y crear el usuario de la base de datos. Ahí es copiar y pegar nomás. Entras con
ROT, recuerden que ustedes cuando instalaron MySQL en una parte le decía ponga la clave de ROT para MySQL, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan la clave? Ahora se la va a pedir. Entonces entra y creas la base de datos que se llama la Create Database WordPress y luego creas el usuario, un usuario con tu nombre o como tú quieras para que sea, y con la clave que tú quieras para que sea propietario de WordPress. Y así crearía la base de datos de WordPress. Listo. Pero lo que hicimos nosotros fue aplicarle seguridad a WordPress, ¿no es cierto? Cosas que no se incluyen dentro de la instalación. Oiga, una Cosa importante. Si yo quiero meter todos los archivos, o sea, estoy dentro de una carpeta y esa carpeta tiene el WordPress entero y quiero tirar los